Dios les bendiga, hermanos, amigos, familia, bienvenidos todos en esta hora. Un día más de vida. Sea bienvenido cada uno de ustedes a este en vivo, a los que van a poder estar presentes, a los que se van a añadir, a los que van a ver este video ya grabado. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, en el libro del Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo una palabra muy conocida por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo un pasaje que es muy predicado, más que todo en campañas, en evangelismo. En Juan 8, en Juan 8:31. Lo vamos a leer en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. El versículo 32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ese es el verso central. Es el texto central para lo que vamos a ver hoy. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. In the Gospel of John, in the New Testament, chapter 8 and verse 32, for people talk English and read English. Ahí vamos a estar viendo en San Juan 8:32. Yo lo leí desde el 31, pero vamos a arrancar desde el 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque una vez nosotros conocemos la verdad, ya no somos desconocedores, o como dicen también, ignorantes. Dejamos de ser ignorantes. Y al conocer la verdad, usted y yo tenemos la libertad si aceptar la verdad o no aceptarla, de creerla o no creerla, pero ya la hemos conocido, ya somos conocedores, lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces estamos finalizando un año más en el calendario romano, gregoriano que nosotros tenemos, porque pues el mundo tiene diferentes calendarios. Está el calendario maya, está el calendario lunar que usan los países árabes, que usan los países de allá, Medio Oriente. Por ejemplo, Israel usa un calendario lunar, pero nosotros, todo el continente americano, como Roma, tiene un calendario solar. Se rige por un calendario de sol, solar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos estas fiestas, que aunque nosotros seamos cristianos, se conocen esas fiestas, como por ejemplo la que acaba de pasar, como la de Navidad, porque Roma celebraba al dios Sol, al Tamuz, se le adoraba. Roma tenía un panteón de dioses, de diferentes clases de dioses, como Grecia, como Fenicia. Hay otro país, por ejemplo, los irlandeses, de donde viene la fiesta de Halloween. Entonces usted ve que yo siempre vengo a hacer videos con ustedes aquí cuando se aproxima una fiesta, para que conozcamos el origen de las fiestas. Una vez que nosotros conocemos de dónde salen todas esas fiestas, pues la palabra de Dios a usted no le obliga a obedecer a Dios. Dios a usted y a mí no nos obliga al Señor a obedecerle. La religión pues obligaba en el pasado, incluso hasta mataron muchas personas si no se hacían a sus ideologías, a sus creencias, pues muchas personas murieron en el pasado. Pero la verdad en sí, la palabra de Dios, Dios a nadie obliga
Dios dejó su palabra para que todos conozcamos su palabra de Él, pero a nadie se le puede obligar la palabra de Dios y Dios no obliga a nadie a creer. Por eso dijo Jesús, y dice Jesús, conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libres, dijo Jesús, porque Jesús vino a hablar la palabra del Padre y Él sí cumplió los 613 preceptos que le fue dado a Israel. Jesucristo sí cumplió los 10 mandamientos, mientras que nosotros ni uno podemos cumplir sin la ayuda de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos cumplir ni siquiera un mandamiento. Cuando el Señor Jesucristo dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, como se dice en hebreo, Él sí cumplió los 613 mandamientos que Dios le dio a Israel. El Señor Jesucristo sí cumplió toditos los mandamientos. Él fue obediente desde que nació hasta que murió, porque en Él, dice la Biblia, que en Él no hubo pecado. Jamás hubo pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue el que dio esta palabra, que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría, dice, libre. Porque cuando conocemos la verdad, el origen de las cosas, dejamos de ser desconocedores y ya no caemos ya en las redes, ya no caemos ya en otras creencias que no son bíblicas. Entonces, volviendo a Roma, nosotros tenemos un calendario romano, aunque nosotros seamos creyentes fieles cristianos, pero nuestro calendario se rige por un calendario solar. Entonces, nosotros al regirnos en un calendario solar, pues llegan estos días como por ejemplo los de Halloween, llega el día de la Navidad, llega que es recién pasó el 25 de diciembre, llega el que ya se va a dar en unos días, el 31 de diciembre, porque Roma celebraba a un dios que ellos le llamaban Jano. Bueno, como en español, como pues en nuestro alfabeto es con J, dijéramos Jano, el dios Jano, con J-A-N-O, Jano, pero el dios Jano para ellos. Entonces, ese dios Jano tenía dos rostros, un rostro viejo y un rostro joven. Entonces, el rostro viejo del dios Jano representaba que era el rostro que estaba viendo hacia el pasado, y el rostro joven es el rostro que representaba viendo hacia el futuro. Entonces, ¿cómo yo sé estas cosas? No las sé porque yo he estado en una secta secreta, no es por eso, sino que cuando tú estás en la escuela, ¿verdad? Entonces ahí te dan todo lo que es la filosofía griega, te dan también lo que te introducen un poco lo que es la introducción a los dioses romanos, el panteón romano. Estoy hablando de la escuela secular, la escuela pública, no estoy hablando de la escuela teológica, porque la escuela teológica y la universidad teológica es muy aparte de la escuela secular. Todo esto está a la mano, por ejemplo, sus niños saben, en las escuelas les enseñan por qué el lunes se llama lunes, por qué el martes se llama martes, y todos los nombres de los días que nosotros tenemos de la semana en el calendario solar que nosotros tenemos va en honor a una deidad, a una divinidad, ya sea griega o sea romana, porque Roma adoptó la creencia de los demás pueblos que Roma sometió. Entonces, queramos nosotros o no queramos, aunque nosotros pues estamos apartados para el Señor, pero nosotros estamos bajo un calendario gregoriano, un calendario romano, y esto pues los enseñan en las escuelas. Entonces, pues, como yo pues cuando estudié en la escuela, una de las mejores materias donde yo siempre llevaba más de 10, llevaba muy buenas notas. Una de esas eran las ciencias sociales. Entonces, historia. Entonces, allí es donde usted va a encontrar todo esto. Que
va a encontrar lo que eran los panteones de los dioses. Pues los panteones de los dioses se remontan desde los tiempos de Babilonia. Y eso está, eso usted lo encuentra en el libro de Génesis. Cuando usted lee Génesis capítulo 10, por ejemplo, usted se va a encontrar en Génesis el primer hombre de la civilización que creó un reino. Ese fue Nimrod. Pero antes de Nimrod hubo también una ciudad que Génesis te habla de esa ciudad que levantaron los hijos de Caín, porque pues Caín era atraído a todo lo material. Entonces los hijos de Caín pues heredaron eso de Caín, y todo está en la Biblia, hermanos. Todo está en la Biblia. La Biblia es el libro más maravilloso que puede haber. No debe de aburrirle a usted leer la Biblia, porque la Biblia es el libro más maravilloso. Digan lo que digan de la Biblia hasta ahora, es el libro que ha podido sobrevivir a todos los libros. Podrán haber los mejores bestsellers, podrán haber muchos escritores de muchísimos libros, porque a mí ya me han recomendado, me dicen lea tal libro, Manamagali, lea el otro libro, lea lea el otro, y yo no hago de menos los libros de nadie. Pero en la Biblia es el libro más maravilloso que yo he podido leer hasta ahora, y es el libro que ha transformado mi vida, que está transformando mi vida, porque Dios todavía no ha dejado de trabajar conmigo. Porque el día que el Señor haya dejado de transformarme, entonces va a ser el día que el Señor me va a llevar. Porque el que se considere que ya Dios lo transformó ya todo de un solo, pues ya debería de estar en el cielo. Ya no debería de estar a este nivel. Ya no debería de estar en este nivel terrenal, en este nivel animal, terrenal, porque es aquí donde el Señor nos está transformando, donde el Señor nos está purificando, donde el Señor nos está sacando brillo, donde Dios nos está refinando como la plata, como el oro. Pero el que diga que ya vivió todos los procesos y que ya Dios lo transformó completamente, pues ya no debería de estar en la tierra. Ya no, porque ya alcanzó un nivel de perfección, ya alcanzó una estatura tremenda espiritual en Dios. Pero aquí nos tiene Dios para seguir aprendiendo, para seguir afinándonos el Señor. Entonces dijo Jesucristo que la verdad nos haría libre. Entonces volviendo a Roma, Roma tenía un dios que se llamaba Llano, que era de dos rostros, uno que veía al pasado y uno que veía al futuro, y uno que era invisible, que era viendo hacia el presente, pero que el rostro que veía hacia el presente de ese dios Llano, por ser invisible, pues nadie lo veía. Entonces, cada uno de esos rostros tiene un significado, pero yo no le voy a hablar tanto de Llano como diciéndole a usted. Esto usted lo puede encontrar en libros de historia, sobre el origen de los nombres de los días. Ahí usted va a encontrar eso. Es algo que no está tan lejos como para usted no poderlo obtener. Solamente hay que indagar, hay que ser buscador, hay que ser investigador para pues saber esas cositas. Entonces, con saber usted eso, leer eso, no deja de usted de ser cristiano, no deja de ser cristiano, porque usted sabe en quién usted cree, en quién usted tiene basada en quién está basada su fe. Entonces, eso era lo que creía Roma, que al final del año era la fiesta de Dios, porque pues los romanos tenían mucha superstición. Ellos eran muy supersticiosos, vivían así, con muchas supersticiones, y las supersticiones lo que hace a las personas es tener mucho miedo. Pero no es que las personas viven libres. No es que verdaderamente ellos puedan vivir libres, porque viven atados a un miedo. Y Dios no quiere gente miedosa. Dios no quiere gente
con miedo, sino gente libre. Eso es lo que el Señor quiere. Personas que vivan libres, libres de miedo, libres de supersticiones. Entonces, dejando por un lado ya la introducción que le di, ¿verdad? Que pues como los solsticios se dan a finales del año, entonces el sol tiene sus solsticios, donde sus oscilaciones de él entre el sur y el norte. Entonces Roma celebraba el ingreso del sol. Entonces la Biblia a nosotros nos habla del sol, la Biblia nos habla de Dios, la Biblia nos habla del sol como la lumbrera mayor, dice en el libro Génesis. Dice que el sol tiene también sus tabernáculos por donde él pasa. Hay un salmo que habla de él y bueno, me podrían decir, miren, hermana Magali, usted no estudió porque el sol no se mueve. Eso es lo que nos explicaron desde el primer año hasta el noveno y hasta el bachillerato, que el sol no se mueve. Pero cuando usted pasa del bachillerato y tiene otros niveles de grado, usted elige estudiar, por ejemplo, una carrera que para ciencia en todo lo que son estrellas, astros, pues allí sí le van a explicar que sí, que el sol sí se mueve. Ahora vemos que hay grados como para que nos revelen la verdadera verdad a nosotros, pero son verdades que no se van a estar escuchando todos los días, sino que solo la conocerán aquellos que verdaderamente quieran ingresar a conocer esa verdad. Por eso Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque Jesucristo es la verdad de todo. Ya vamos a ver lo que Jesucristo dice en varios pasajes de la Biblia. Entonces, este Dios ya no tenía dos llaves. Incluso portaba una vara y portaba dos llaves que representa el que abra en Roma, representa el que abre la puerta, y que cuando abrió esa puerta pues no se puede cerrar, y que cuando se cierran las puertas viejas se cierran para siempre. Entonces, pero ya vamos a ver qué dijo Jesús, qué dice la Biblia del Señor Jesús. Ya vamos a ver quién es el que tiene verdaderamente las llaves que pueden abrir y que pueden cerrar, el que tiene las llaves del Hades, de la muerte. Ya vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque el sol también tiene una travesía. Y eso lo vamos a encontrar, vamos a leer. Salmos 19:1 dice, los cielos, lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, oigamos, dice, no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí está la parte más enfatizante. En ellos puso tabernáculo para el sol. Tabernáculo es que puso una casa para el sol. Puso una tienda para el sol. El sol mismo tiene una casa, está diciendo Salmo 19:1. Y cuando aquí no dice quién es, dice que es Salmo de David. Cuando David escribió este salmo, David no fue a una universidad de cienciología, de estrellas, porque David no fue un hombre científico, él fue un hombre
Fue un pastor, fue un guerrero, fue un rey, fue un político, fue un músico, pero no fue un hombre de ciencia. No fue un hombre que se diga un científico, no lo fue. Pero el Espíritu Santo le reveló a David que Dios puso tienda, que el sol tiene una tienda porque Dios se la creó. El Dios creador le creó al sol una casa. Dice el Salmo 113, el Salmo 113:3 dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. El mismo sol adora a Jehová. El mismo sol adora a su creador. No que las cosas, no es que Dios va a adorar las cosas creadas, ni nosotros tenemos que adorar las cosas creadas, porque todo lo creado fue creado para dar gloria y alabanza a Dios. Nosotros somos creación de Dios. Los animales son creación de Dios. La naturaleza es creación de Dios. Los astros, las estrellas, las lumbreras son creación de Dios. Y todo lo que es creación alaba y adora a Dios Todopoderoso, al Creador. Dice Salmos 84:6, dice: atravesando, permítame, 84:6. Bueno, creo que anoté mal, pero aquí el pasaje es: porque sol y escudo es Jehová. Hablando en cuanto a protección. Hablando en cuanto a protección, está diciendo esto. Salmo 121:6 dice: el sol no te fatigará. Está hablando de las preocupaciones. Está hablando de que Dios nos libera de la aflicción, de que el Señor no nos quiere preocupados, que Él no quiere que ninguna clase de problema nos preocupe. Salmo 121:6. De día el sol no te dará daño. Allá en Mateo 24, no recuerdo qué versículo, pero hay un pasaje en Mateo que dice que llegará un tiempo que el sol ya no dará su luz, que el sol se apagará. En Apocalipsis también hay otra parte donde dice que cuando el sol se apague, las estrellas caerán a la tierra como cuando la higuera, dice, es sacudida. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que no hay necesidad que el hombre dé adoración al sol, y que el verdadero sol de justicia, el verdadero sol que es escudo a nuestra vida, es Dios Todopoderoso. Dice Apocalipsis 1:18, hablando de Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis 1:18? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así dice la palabra, que el Señor Jesucristo tiene las llaves. Permítame, hermano, permítame.